Dinosaurios. Si me dicen que nunca les llamó la atención el concepto de los dinosaurios cuando eran chicos, aunque sea que lo hayan pensado un par de veces, sé que me están mintiendo. Verlos como criaturas interesantes, ya sea por el tamaño de sus huesos, o imaginar cómo se veían y curiosidad acerca de cómo sería si estuviesen vivos en nuestros tiempos. Y qué saga más famosa en retratar a estas imponentes criaturas que Jurassic Park. Una de las películas más icónicas dentro de la filmografía de Steven Spielberg, y eso ya es decir algo. Hay muchas películas allá afuera que retratan a los dinosaurios, pero creo que si les pregunto sobre películas sobre dinosaurios, lo más probable es que muchos piensen en Jurassic Park. Su lugar en la cultura popular, ya sea por algunas secuencias icónicas o la increíble banda sonora de John Williams, que con tan solo escucharlo pensás en Jurassic Park, pero me preguntaba, ¿qué tan bien se mantiene la original y sobre todo sus secuelas? Ya que se estrenó hace un par de días la nueva película de Jurassic World, me pareció una buena oportunidad de reseñar toda la saga. Algo que noté de cuando muchos hablan de Jurassic Park, se tiene más como referencia a la original y no tanto a sus secuelas, a menos que sea Jurassic World. Les voy a ser sincero, nunca vi ninguna de las secuelas de Jurassic Park, y esta sería mi primera vez viéndolas, y seguramente ustedes disfruten viendo mi dolor. Así que mejor empecemos de una vez, que tengo que reseñar toda la primera trilogía en un solo video, y como verán, este video no es precisamente corto. La primera película de Jurassic Park nos presenta al paleontólogo Alan Grant y la paleobotánica Ellie Sattler, que están en una excavación paleontológica, hasta que llega John Hammond, el gerente de un parque de dinosaurios llamado Parque Jurásico, ubicado en una isla. Este señor invita a Grant y a Sattler a la isla para que puedan ver cómo funciona el parque, y si tienen su aprobación, para abrirlo al público. En su viaje en helicóptero al Parque Jurásico, se encuentran con el matemático Ian McCall y el inversor Donald Gennaro, que también fueron invitados para la aprobación del lugar. Pero cuando, por culpa del programador Dennis Nedry, el lugar se queda sin sistema de seguridad computacional, a lo que los protagonistas, junto a los sobrinos de Hammond, van a tener que sobrevivir a estar entre el medio de los dinosaurios de Jurassic Park. La película es perfecta por donde la veas. Es una de las mejores películas de toda la filmografía de Spielberg, como dije al inicio, y eso es decir mucho, desde la banda sonora de la cinta, los toques en la dirección de Spielberg, como cuando ven al primer dinosaurio y tiene esta aura, inocencia y descubrimiento, o la aparición del T-Rex, como es que en vez de simplemente mostrarte al bicho rugiendo, primero muestran el vaso de agua, luego la pata, después cómo rompe el cerco, escuchamos sus pisadas y luego el T-Rex. Me gusta mucho el planteamiento moral que hace la cinta con respecto a la clonación de especies extintas, como por ejemplo, ese diálogo que dice Michael, perdón, pero cada vez que lo veo solo pienso en Jeff Goldblum. Jeff Goldblum dice: y eso no solo es un buen planteamiento en el sentido de que si los dinosaurios, después de haber estado extintos desde hace decenas de millones de años atrás, podrían convivir con los humanos en la actualidad, sino que también creo que representa bien el cambio de tono en la cinta. Como es que, como dije, es que primero te presentan la idea de dinosaurios en la actualidad viviendo en un parque. Después está la típica magia de Spielberg al ver el primer dinosaurio, esa sensación mágica y decir wow, lo lograron. Después que los invitados se cuestionen la ética y moral sobre si es peligroso revivir especies extintas, y después la película cambia drásticamente de tono al mostrarte los horrores del por qué no deberían. La forma en la que el tono cambia drásticamente está perfectamente construido, y varias secuencias en general están muy bien logradas, en mi opinión. Me gusta el arco de personaje que tiene Alan, en el que aprende a querer a los chicos y a avanzar en su relación con Ellie. Cómo es que en su primera aparición es básicamente él asustando a un chico sobre un dinosaurio, y lo hace con una garra que encontró en uno de los fósiles que estaba excavando. Más adelante, cuando se queda a dormir en uno de los árboles, Alan vuelve a ver la garra que tenía en su bolsillo, representando que ya cambió su percepción con respecto a los chicos. Es sutil al respecto, en vez de que los chicos de la nada lo llamen papá. Ay, cómo extraño esas películas cuando mostraban y no te decían.
O sea, habían películas que te decían, pero no eran casi todas las películas que se estrenan ahora. No había muchas películas que lo hicieran. Hablando de detalles, también hay una foto de Oppenheimer en el escritorio de una de las oficinas. Porque Oppenheimer fue el inventor de la bomba atómica. Un hombre que creía que estaba haciendo un bien al mundo al acabar con la guerra, sin darse cuenta que ese invento caería sobre gente inocente y el gobierno le daría un uso indebido, trayendo así el aparato que acabaría con la humanidad. Justamente lo que pasa acá. La clonación de dinosaurios, lo que se suponía que sería una experiencia mágica salida de un cuento de hadas y que podría ser toda una revolución científica, se convertiría en el horror que acabó con las vidas de varios individuos y que, si se hubiese abierto al mundo, pudo haber acabado mucho peor. En conclusión, como ven, Jurassic Park me parece perfecta. Su banda sonora, su guión, las actuaciones, los efectos, especialmente considerando que esta película es de hace más de 30 años. La dirección, sus temas, y creo que es uno de los mejores blockbusters que existen. Y me quito el sombrero ante Spielberg, porque hizo y estrenó esta película y lanzó la lista de Schindler. ¿Cómo haces dos películas de gran escala, completamente diferentes en tono y dirección, y a su vez que sean tus obras magnas, hechas al mismo tiempo? Es decir, cuando Spielberg no estaba dirigiendo Jurassic Park, se la pasaba dirigiendo la lista de Schindler. Y viceversa. Tener un clásico de cine de autor y un clásico blockbuster, dos de las mejores películas de la historia por razones muy distintas, wow. Y como me hubiese gustado que no hagan más películas de Jurassic Park. Ni sé por dónde empezar. Supongo que por la premisa. Pasaron 4 años desde el fracaso de Jurassic Park en la isla Nublar, la isla donde pasó la primera película. La compañía responsable del parque, InGen, fundada y dirigida por John Hammond, se ve sumida en una profunda crisis y cerca de la bancarrota debido al retiro de fondos de la mayoría de sus inversionistas, al pago de indemnizaciones y a otros gastos producidos por el desastre. En la introducción nos centramos de que hay una segunda isla propiedad de InGen llamada Zona B, donde los animales serán creados y criados para luego ser trasladados a la isla Nublar, la zona A. Al ser abandonada por InGen, los dinosaurios se mueven por la isla en libertad. A raíz de este incidente, Peter Ludlow, el codicioso y manipulador sobrino de John Hammond, decide destituir a su tío con el apoyo de la junta directiva de InGen y pasa a ser el nuevo director. Ahora, Ludlow contrata a Roland Tembo, un cazador experto, y a un pequeño ejército de cazadores, integrado entre otros por... Me encantaría decirles el nombre de cada uno de ellos, pero son tan olvidables que no vale la pena. John Hammond, al no tener más el control de su propia empresa, contacta a Ian Malcolm, quien, tras haber sobrevivido al incidente de la isla Nublar, había violado un acuerdo confidencial, revelando públicamente el desastre y la existencia de dinosaurios recreados genéticamente por InGen. Pero Ludlow desmiente a Malcolm y lo hace quedar como un loco ante los medios de comunicación, mencionándole que debió guardar el silencio como todos los demás supervivientes. Hammond intenta convencerlo para que se una a un equipo de investigación y documentación que se dirige a Sorna para elaborar un dossier de dinosaurios y así poder convencer a la opinión pública de que los dinosaurios deben permanecer alejados de los seres humanos. Malcolm se niega al principio, pero cambia de opinión cuando se entera de que su novia, la paleontóloga Sarah Harding, forma parte del equipo y que lleva 3 días sola en la isla. Malcolm se une al resto del equipo, conformado por Nick Van Owen, fotógrafo profesional y antiguo activista de Earth First, y Eddie Carr, mecánico experto en equipos de investigación. ¿Vieron cómo dije que Jeff Goldblum dijo que sus científicos se enfocaron tanto en que si podrían hacerlo y no se detuvieron a pensar en que si debían hacerlo? Es una frase que representa muy bien la cinta. Bueno, acá Jeff se manda otra frase que representa esta segunda parte. No te preocupes, no cometeré otra vez los mismos errores. No, es verdad, estás cometiendo nuevos. Y es verdad, esta parte comete un montón de errores. Creo que esta segunda parte no tiene tanto estilo o sustancia como la primera parte. Ya de por sí la introducción es bastante rara. Primero vemos a una familia británica, vamos a llamarlos los Smith, vacacionando en la zona B de una de las islas. Y acá hay una transición rarísima. Verán, cuando la señora ve cómo es que uno de los dinosaurios chiquitos atacan a su hija, pasa esta transición. Y ni siquiera la voy a explicar, es tan bizarro que me encanta.
Ya que estamos en la primera escena de nuestro protagonista y único que volvió para la secuela, Ian Malcolm, aprovecho para decirlo. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Todo carisma de Jeff Goldblum en el anterior no está acá. En su lugar tenemos a un personaje totalmente distinto, sin nada de lo que lo hace tan icónico en la primera entrega. No hace chistes, no es presumido, nada. Solo es serio y malhumorado. No creo que sea por el trauma del anterior o que ahora es visto por el mundo como un loco. Porque a pesar de haberse encontrado con dinosaurios y haberse lastimado, el tipo aún conservaba su personalidad. Y lo peor es que en Mundo Perdido de vez en cuando hace chistes, solo que sin la actitud de la primera película. Poco antes de que Ian vuelva a la isla, conocemos a su hija, Kelly Malcolm, quien parece que tiene una mala relación con su padre. No es tan forzado que Ian tenga una hija, siendo que en la primera película él le menciona por un momento a Alan que tiene 3 hijos. ¿Tiene hijos? Pues, claro, 3. Adoro a los niños. Con ellos todo puede ocurrir. Igual pasa con las mujeres. ¿Cedo? En ocasiones. Sí, yo siempre estoy buscando una futura ex señora Malcolm. Lo único que noto forzado de su conflicto es que se lleve mal con su hija, siendo que en esa mención que dije hace unos segundos, Ian dice que le encanta a sus hijos, que tiene una excelente relación con ellos. Se nota que lo hicieron solamente para darle algo que hacer a Jeff Goldblum en esta película, a menos que haya mentido con lo de su excelente relación y lo haya dicho solo para molestar a Alan, que... no lo veo tan improbable viniendo del personaje. Hablando de sacarse cosas de la nada misma que nunca fueron establecidas previamente, también tenemos a la novia de Ian, Sarah. Perdón, pero qué personaje más estúpida que es. A pesar de que Malcolm le mencionó sobre la isla miles de veces y todo lo que pasó en ella aún así va, y lo peor es que al parecer ni le mencionó a su novio que fue a esa isla. Cuando por fin llegamos a la isla nos encontramos con los primeros dinosaurios. ¿Se acuerdan de la primera película y cómo es que se introdujeron a los dinosaurios por primera vez? La introducción de la escena y la música. Bueno, acá solamente aparecen caminando a través de la pantalla y ya está. Sí, le da igual la introducción de los dinosaurios. Solo ponerle música de la primera y listo. Entiendo que no va a causar el asombro de la primera vez, pero es que ni siquiera provoca miedo o sensación de figura imponente. No provoca nada. Y la muy idiota, a pesar de que Jeff Goldblum le dijo: los dinosaurios son peligrosos, el primer instinto que tiene es ir a tocar uno de ellos y sacarle una foto. Y estaba rodeada de un montón de dinosaurios, no uno solo. Y se supone que es experta esta. La hija de Jeff Goldblum parece que se metió a la isla de escondidas, lo que hace que Jeff se enoje. Si en la primera los chicos estaban en un lugar en el que decías: mierda, acá no están seguros, ¿cómo van a sobrevivir? Acá casi que no se siente que corra un peligro real. Poco después ven que los cazadores que trabajan para Ludlow capturan varias especies de dinosaurios. Acá la noche Ludlow se comunica con los altos mandos de InGen. Y acá vemos explícitamente su plan de villano, que puede ser uno de los planes más estúpidos que escuché en mi vida. El plan de mi tío fracasó porque lo hicieron en una isla, así que debemos traerlo al continente, específicamente a San Diego. Chabón, por algo es que tu tío lo hizo en una isla y con un público cerrado sin que sea de conocimiento público. ¿Cómo es que haciendo exactamente todo lo mismo que la última vez, solo que en una ciudad y en el continente, es una mejor idea? Si me preguntas a mí, no le veo nada malo, que podría salir mal. Ahora pasamos a lo que posiblemente sea una de las escenas más tontas de la película, segunda más tonta si me lo preguntan, en la que Nick encuentra a un bebé T-Rex con la pata rota y decide llevarlo de vuelta a su campamento para curarlo. Sarah lo ve y lo único que le dice es: Ian se va a enojar. Sí, claro, porque Ian va a ser tu mayor preocupación ahora, ¿no? Y fin de la discusión. Duró como, ¿qué? 10 segundos y ahora están tratando de curar al T-Rex. La chica de 13 años, siendo la única con más de 2 neuronas en esta película, dice: si lo escuchan llorar, van a traer a los tiranosaurios Rex a la base. Gracias, al fin alguien que lo dice. Y se va junto a Ian, pero dejan a los otros dos solos y no les dicen nada. Nah, ya fue, supongo que tenemos que crear conflicto artificial de alguna forma. Ian vuelve, pero ya es muy tarde. ¡Qué sorpresa! Mami y papi volvieron enojadísimos. ¿Sabes qué? Se merecen totalmente esta situación. Se salvan. ¡Bú! Les voy a decir la verdad, la película me parece tan poco interesante que ni lo voy a resumir. Aparte de que todavía falta una película entera. Simplemente en esta parte en la que se estaban a punto de morir, de la nada hacen un chiste cuando les preguntan: ¡Bien, la tengo! ¿Qué otra cosa? 3 hamburguesas dobles con cebolla. La mía sin mayonesa. Y un pastel de manzana. Como los odio. Y después de que son salvados, es simplemente muchas muertes, sin el impacto de la primera.
aunque reconozco que hay un par de escenas medio destacables, pero sí, ninguna se acerca a lo que es la primera. Mientras cada grupo trata de contactarse para que los rescaten y volver a sus casas. Lo único destacable en esta parte es que la chica de 13 años se balancea como si estuviese haciendo gimnasia en el medio de la persecución. Y le da al velociraptor una patada en el aire y lo manda a volar por la ventana. Eso es lo único destacable. Y si me lo preguntan, esta es la escena más tonta de toda la película. Un par de días después, Ludlow convoca a un grupo de directivos de InGen al puerto para ver la llegada del tiranosaurio Rex adulto y su cría, que por alguna razón estaba en un vehículo separado, para así inaugurar Jurassic Park San Diego. ¿Qué podría salir mal? ¡Oh, wow! Todo salió mal. ¡Qué sorpresa! Pero les digo algo. Esta secuencia del T-Rex en San Diego es bastante divertida. Lo único que vale la pena de todo esto: Sarah e Ian tratan de llamar la atención del tiranosaurio adulto mostrándole la cría y los llevan al barco. En un intento de villano de caricatura, Ludlow quiere detenerlos, queriendo llevarse a la cría del tiranosaurio otra vez, pero se encuentra con el T-Rex adulto y termina devorado. Adiós, Ludlow, te recordaré como uno de los villanos más incompetentes que haya visto en mi vida. El barco es escoltado de vuelta a la isla y Hammond insiste con preservar a las criaturas en su hábitat natural. Su hábitat natural se encuentra hace 65 millones de años atrás, pero ya fue, ok. Y fin. ¿Qué película tan mala? Respeto a John Williams, pero la música es inferior a la primera. Los temas morales que toca son inferiores a la primera. Los personajes son demasiado estúpidos. Y el plan del villano es graciosísimo por lo ridículo que es. ¿Cómo vas a llevar a los dinosaurios a San Diego? Y la dirección es inferior. ¿Se acuerdan de la subtrama de la mala relación de Ian con su hija? Eso queda en la nada y nunca se resuelve. No es que sea un tema constante a lo largo de la cinta y se resuelve de forma sutil como la trama de Alan en la primera, sino que se siente simplemente que se olvidaron. En fin, película mucho más tonta que la anterior, sino el único aspecto que supera a la primera es en los efectos especiales. De verdad que para ser del 97 se ve bastante bien. La primera tiene algunos efectos que envejecieron mal, más que nada los digitales, y otros que envejecieron mejor, que para mí son los efectos prácticos. Pero acá, a pesar de que use más CGI, creo que mejoró mucho. En fin, aburridísima, salvo cuando es tan mala que es buena, como la idea de San Diego. Pero de la saga original solo nos queda una, y la primera película de la saga en no ser dirigida por Spielberg. Sí, sorprendentemente no tengo mucho que decir de esta, por lo menos no como una reseña tal cual. Nuestro protagonista es Alan Grant, el de la primera película, que se quedó obsesionado con los velociraptors de Jurassic Park, dedicándose actualmente al estudio de esta especie y su teoría de cómo es que desarrollan su inteligencia, hasta haciendo conferencias al respecto. Pero lo único que le interesa a la gente es Jurassic Park en la isla Nublar y el incidente de San Diego. Se topa con una pareja que engaña a Alan con que son una pareja que quiere visitar la isla, solo sobrevolarla. Al principio, Alan se niega, pero acepta. Al tener un accidentado aterrizaje, esta pareja le cuenta toda la verdad. Son divorciados y en realidad están buscando a su hijo que desapareció en la isla y querían la ayuda de Alan porque los rescatistas no aceptaron ayudarlos, por lo que tuvieron que ir por su propia cuenta. Aparte, Alan conoce la isla, pero confundieron a Alan con Ian. Ellos pensaron que Alan estuvo en la isla, pero Alan solo estuvo en la isla Nublar, no en la zona B, por lo que Alan sabe tanto de la isla como los turistas. Me gustaría empezar por la duración de la cinta. Mientras que las anteriores duraban casi 2 horas y 10 minutos, la tercera es, con diferencia, la más corta de todas, apenas 1 hora y media, hora y 20 si no contás los créditos, pero aún así se siente que tiene demasiado relleno y está alargado de forma innecesaria, algo que las anteriores no tienen esa sensación. Puedes criticarle varias cosas a la segunda, pero por lo menos no creo que tenga relleno, bueno, no tanto. Por ejemplo, las demás tienen una presentación de la vida de él o los protagonistas, alguien quiere que vayan a la isla, sobreviven y escapan, pero acá la introducción es mucho más corta, es como si estuviese demasiado apurado por saltar a la acción lo más rápido posible. Tenemos el regreso de él y tiene tan poco tiempo en pantalla como el tiranosaurio Rex, menos de 1 minuto. Odié lo que le hicieron a Ellie acá, se volvió una ama de casa en vez de seguir con su vida profesional, como pasó con los otros dos. Y lo peor es la introducción. El que lo quiso mostrar así, perdón que lo diga de esta forma, pero es un tremendo estúpido, es un tremendo desgraciado. Vemos a Alan jugando
con los dinosaurios junto a uno de los chicos y los vemos con Ellie, por lo que se puede hacer la asociación, mirá, se casaron y tuvieron hijos, siguiendo con lo que daba a entender el final de la primera. No, porque Alan solo estaba de visita y no muestran en más profundidad sobre Ellie, que a lo mejor después de su experiencia en Jurassic Park quedó traumada y hoy en día ya no quiere saber nada de las lagartijas gigantes, ¿no? O por lo menos a la película no le interesa saber más de ella. No me molesta que haya querido ser ama de casa. Lo que me molesta es que la película no quiera contar nada de Ellie. Pudieron haber contado algo tan interesante, pero no. Simplemente arruinaron su relación con Alan y no sé por qué lo hicieron. No, bueno, sigamos, que todavía queda toda una película. En fin, como dije, después de volver a la isla y la pareja que, seamos sinceros, lo obliga, son uno de los protagonistas más irritantes de toda la trilogía. Primero mienten con respecto a su motivo de viajar hasta la isla, diciendo que están en su aniversario y solo quieren pasar por encima de la isla, después de que Alan comprensiblemente se enojara cuando estos quisieran aterrizar, y por último cuando están en tierra, la muy estúpida empieza a gritar por el megáfono. A ese avión y dígale a su esposa que apague esa cosa. Hacer eso no es buena idea. ¡Amanda! ¡Ven! ¡Amanda! El doctor dice que eso no es buena idea. ¿Qué? Dice que es una mala idea. ¿Qué es una mala idea? Supongo que nunca más me van a agradar los protagonistas de la saga Jurassic, ¿no? Y encima que un espinosaurio se come a uno de los que viajaba junto a ellos y tienen que huir por un rato de los dinosaurios. Y cuando por fin están en calma, dicen que esto es una misión de rescate a su hijo Ben, que los rescatistas les negaban la ayuda y Alan era el único que conoce la isla. Pero hay un detallito. Ellos necesitaban a alguien que conociera la isla Sorna, pero el Dr. Grant solo estuvo en la isla Nublar. Así que Alan conoce tanto de la isla como la pareja, porque ellos no sabían que hay dos islas. Y lo peor es que no son millonarios como le dijeron, en realidad son clase media. Sí, claro, porque toda persona de clase media se va a branear a una puta isla. Tienen suerte de que el tipo solo haya recibido una paliza por parte de Alan, en vez de que al tipo le agarre un PTSD en medio de la isla, al darse cuenta de lo riesgosa que es la misión. Siguen un poco más y se topan con una zona anidada con huevos de velociraptores. El grupo encuentra un laboratorio abandonado de InGen, con la esperanza de encontrar una radio, o lo que sea que sirva como para comunicar, y se topan inmediatamente con los velociraptores. El grupo apenas alcanza a escapar de estos, y poco antes de irse, el Dr. Grant se da cuenta de que ahora aprendieron a comunicarse. Alan, mientras huyen, Alan se separa del resto del grupo, o sea, la pareja divorciada, y Billy, el asistente del Dr. Grant. Alan es salvado de los velociraptores gracias a Eric, el hijo que los Kirby estaban buscando, ahora convertido en todo un Tarzán de la jungla de los dinosaurios. Si a Tarzán le llevó toda una vida, a Eric solo le tomó 2 meses y medio. Tus padres están aquí, te están buscando. Juntos. Juntos. Mala señal. No se toleran entre sí. Mocoso de mierda, tus papás te están buscando a una isla que ni Dios quiere tocar y lo único que decís es, ¿ni se soporte? Si así agradecer yo te hubiese dejado ahí a tu suerte, En fin, escapan de su escondite al día siguiente y se reencuentran con el resto del grupo. Antes de seguir, ¿se acuerdan de cómo dije que tuvieron un aterrizaje tranqui? Trataron de escapar, pero el dinosaurio termina derribando el avión y que alguien fue devorado. Bueno, ese alguien tenía el comunicador. Con eso dicho, ahora sí, sigue lo que es para mí la escena más graciosa de toda la película. How did you know we were here? The phone, that stupid jingle from the store, I heard it. My phone? Yeah, your satellite, where is it? I don't have it. When did you use it last? On the plane. I got a call on the plane and What? What? I loaned it to Nash. He must have had it when he... Esto es graciosísimo en muchos niveles. Qué conveniente que el espinosaurio que se toparon antes sea exactamente el mismo, como si los estuviese persiguiendo o algo. Segundo, ¿cómo es que ni Billy ni los padres de Eric vieron al tremendo Spinosaurus parado justo delante de ellos? Era cuestión de levantar un poco la cabeza y ya lo veían. ¿Cómo hizo el dinosaurio para llegar sin que nadie se dé cuenta? ¿Habrá llegado de puntitas? Qué conveniente que en vez de atacar de una simplemente se quede esperando como para que alguien note su existencia. Ya de por sí es raro que el teléfono tenga señal en la isla, pero ¿cómo es que todavía tiene señal estando dentro del dinosaurio? Uno normalmente no tiene señal en ciertas partes de su propia casa. ¿Cómo es que
Pero este tiene señal hasta dentro de un dinosaurio. Increíble. ¿Sabes qué? Mejor no preguntemos nada. Solo disfrutemos del momento legendario. Una vez que el grupo nota su existencia, escapan y acá pasa otra cosa graciosa. El dinosaurio puede levantar el muro específicamente diseñado para contener a dinosaurios grandes, pero no puede con la traba de una puerta de metal tamaño humano. Estando seguros, Billy quiere que Alan le devuelva sus huevos. Sí, ya sé cómo suena, pero no lo voy a cambiar, así suena más gracioso. Billy termina confesando que se los llevó porque quería venderlos para así salvar sus estudios por otros 10 años más. Alan queda decepcionado de Billy y decide dejar a Billy sin huevos. Pero se arrepiente a último momento porque se dio cuenta de que los velociraptores los persiguen porque se llevaron a sus crías y no los iban a dejar de perseguir a menos que los dinosaurios mismos vieran que ya no los tienen. Bajan por las escaleras del edificio para así llegar al bote y huir del lugar, pero cuando llega el momento de pasar por un puente se dan cuenta de que están en una jaula de pterodáctilos. No voy a mentir, me gusta mucho cómo es que este momento está construido. Esta película está todavía menos interesada que la anterior en la construcción de la tensión para la entrada de los dinosaurios. Pero esta es de esas pocas veces en las que parece que sí quieren construir algo como la primera. Para esto usando la niebla y cómo es que se ve la silueta del pájaro y cómo es que se dan cuenta de a poco del lugar en el que están. Una lástima que trate de apresurar el momento para saltar a la acción. En fin, resumiéndolo, todos pudieron llegar al barco menos Billy, que se murió. La verdad, merecidísimo, por tremendo gil y básicamente condenar al grupo. Viajan un poco y Alan se lamenta por lo que le dijo a Billy, que era tan malo como los que construyeron el parque, cuando él solo quería lo mejor para todos. Pero casi los matan por llevar los huevos, e hizo el mismo error del villano en el anterior: no traigan dinosaurios al continente. Al rato vuelven a escuchar el teléfono, ahora en un montón de excremento de dinosaurio. Dios, yo sé que los celulares viejos aguantan más. Yo viví un poco en esa era, pero no jodas, hasta aguantan las heces de dinosaurio. Me encanta que cuando por fin responden solo era spam. No sabes si iba a estar persistente para llamar, ¿no? Se encuentran con un dinosaurio, pero este los deja en paz, porque tenían mucho olor. Alan hace la llamada a Ellie, pero contesta a su hijo de 3 años, pero no le puede dar el teléfono porque Ellie estaba despidiéndose de su esposo y el chico se distrae con Barney el dinosaurio. Mientras esperaban a que atienda, se vuelven a topar por tercera vez con el espinosaurio de antes, pero ahora lo sorprenden nadando en el agua. ¿Cuántas veces se van a encontrar con la misma lagartija? Ya hasta parece el villano de la cinta. Bueno, sigo. Poco antes de que se inunde el barco, Alan logra darle a Ellie especificaciones muy vagas sobre su ubicación. Espantan al dinosaurio y siguen a pie. Están a punto de llegar a la costa, pero son sorprendidos por los velociraptores. Te juro que esta película solo conoce como 3 especies de dinosaurio. Les juro que en la anterior por lo menos había una variedad de amenazas, pero el conflicto no llega a mucho más porque les devuelven sus huevos. Van a la costa y ven que en pocas horas Ellie llamó al ejército y todo. Qué conveniente que apenas llegaron a la costa el ejército justo llegó. ¿Y cómo es que pudieron desplegar todo un operativo en tan solo un par de horas? Porque, ya fue, ni me interesa responder las preguntas. Solo quiero terminar el resumen. Bueno, solo voy a preguntar una cosa más. Tenían al ejército literalmente. ¿Cómo desaprovecharon la oportunidad de hacer que el dinosaurio gigante se pelee con el ejército? Oh, bueno, ya fue, sigamos. Los llevan de vuelta a sus hogares, solo que ahora los padres de Eric parecen que vuelven a estar juntos y Billy está vivo por la magia del cine. Fin. Esta sí que fue mala. Como dije al inicio, esta es la más corta de la trilogía, pero que también es la que tiene más relleno. Hay un montón de persecuciones para que la cinta tenga la duración justa, no hay arcos de personaje, solo son personajes tratando de sobrevivir. Hablando de eso, Alan no tiene nada para hacer y no tiene ningún propósito en la trama. O sea, por lo menos en la anterior sé por qué Jeff Goldblum fue a esta otra isla. Lo que podría servirles de Alan, ni le hacen caso. Lo único que hace de relevante es toparse de casualidad con Eric y llamar a Ellie. Si las dos anteriores tenían información interesante sobre cómo se desarrollan los dinosaurios, esta no tiene absolutamente nada. Todos los personajes se sienten unidimensionales, no hay ningún chiste que me haya hecho reír que no sea involuntario, no me interesan los protagonistas salvo Alan y quizás Billy. La música vuelve a ser medio olvidable y ni siquiera los efectos me parecen buenos esta vez. Los veo inferiores a las primeras dos, especialmente a la primera. No hay ningún momento con una dirección interesante, por lo menos el anterior tenía el río y las cataratas donde circulaban la sangre y la secuencia de San Diego. Acá lo único medio destacable es por ahí la jaula de pterodáctilos y nada más. Tampoco hay un tema interesante acá, pero creo que ya me debería ir acostumbrando que en el resto de la saga son humanos sobreviviendo sin mucha trama o personajes o temas filosóficos. Resumiendo, puro espectáculo vacío y alargado innecesariamente, y tendrían que haber traído al ejército para un clímax más emocionante. Conclusión del video: creo que mis palabras nunca podrían hacerle justicia a la primera película. Ya
ya todo el mundo la conoce, parodiada hasta el cansancio, siempre relevante, pero creo que expresé bien por qué me gusta tanto y lo que hace bien. Aparte creí que hablar de sus secuelas sería divertido, pero acá está lo interesante. La original fue en su tiempo la película más recaudadora de todos los tiempos, siendo la primera en alcanzar los $1.000 millones. Este récord fue superado años después por Titanic, siendo alabada por el público y la crítica. Cada secuela fue peor, y la gente estaba cada vez menos interesada. La tercera parte recaudó solo 300 millones ante un presupuesto de casi 100, es decir, juntó solo un tercio de la primera entrega, recaudando lo justo para no ser considerada un fracaso. Si les pregunto sobre Jurassic Park, la mayoría lo primero en lo que piensa es en la primera. Si vemos en las películas más recaudadoras de 2001, vemos que entra un poco justo en el top 10. Los primeros 5 puestos se componen de Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Monsters Inc., Shrek y La Gran Estafa. Carajo, hasta Pearl Harbor y El Regreso de la Momia recaudaron más que Jurassic Park 3, y apenas recaudó más que El Planeta de los Simios de Tim Burton y Hannibal. Sé que el hecho de que una película haya recaudado mucho no significa que sea buena, pero seamos sinceros, Jurassic Park es mejor que todas estas. Las películas más recaudadas de ese año son las 5 que acabo de mencionar, que es las 5 más recaudadoras de ese año, de las cuales todas recordadas hasta el día de hoy, y 4 de las que acabo de mencionar iniciaron sagas largas y exitosas, que siguen siendo culturalmente significativas a día de hoy. Jurassic Park fue un icono de la cultura de los 90s, pero creo que ya su momento pasó. Ya era una franquicia que debía extinguirse y dejarle paso a una nueva generación de sagas. Y así fue durante 14 años, pero eso es historia para otro día. Hasta que el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que los voy a dejar en la descripción. Y a ustedes, ¿qué les parece la original? ¿Les gusta? ¿Creen que está sobrevalorada? ¿Y qué les parecen sus secuelas? ¿Las odian? ¿Las prefieren por encima de la original? En este canal no juzgamos, o por lo menos no lo decimos en voz alta. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Soy Loco95 y me despido. Adiós.